Hoy en A Su Salud, entérese. El infarto al miocardio es más frecuente que hace 20 años atrás. Los factores que aumentan los riesgos de padecerlo son el estrés, la obesidad, hipertensión, tabaquismo y colesterol elevado, entre otros. Ante este panorama es que existen varios mitos y realidades sobre el infarto. Pero ¿qué tan ciertos son y qué consecuencias puede acarrear creer en ellos? Hoy, en el estudio de los especialistas, el doctor José Pascual Salas Llamas, cardiólogo clínico intervencionista del Instituto de Salud Cardiovascular. Además, 8 de cada 10 pacientes piensan que una sonrisa poco grata reduce la posibilidad de éxito en atraer miembros del sexo opuesto y considera que una sonrisa atractiva es un recurso social importante para el éxito actualmente. El blanqueamiento dental, los sellados, las resinas, las coronas y las carillas cerámicas, solos o combinados, aportan soluciones conservadoras y alternativas económicas a numerosos problemas estéticos. Un pequeño cambio puede crear una gran diferencia en la manera en que te ves, te ven y te sientes. Hoy, en el estudio, el doctor Sergio García Ciordia, médico cirujano dentista, especialista en estética dental e implantes, director de Smile Center Guadalajara. ¿Sabía usted que las caídas son un problema de salud importante para los adultos mayores? Son consideradas como una causa importante de muerte, lesiones y pérdida de calidad de vida. Un factor de riesgo para que esto suceda es una alteración en la columna llamada subluxación. Esta disfunción puede afectar al sistema nervioso central. Una disfunción en la columna puede conducir potencialmente a un aumento de riesgo en la caída. El doctor Kerry A. Rottenberg, médico quiropráctico de Spine Center, nos platica cómo afecta las caídas nuestra salud y qué hacer si usted tiene dolor en la columna vertebral o en las extremidades después de una caída. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Bien amigos, pues ya estamos en A Su Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de los especialistas en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de la ciudad. Bueno, hoy vamos a tratar de todos estos temas. Quédese con nosotros, disfrute de ellos y participe, por supuesto, en nuestros diferentes links. Enriquezca con sus comentarios o sugerencias, críticas, etcétera, pues todos los temas que vamos a tratar. Bienvenidos al programa de los especialistas. Surge un nuevo concepto en el occidente en prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Instituto de Salud Cardiovascular, a la vanguardia con tecnología de punta para el cuidado y tratamiento de la salud vascular. Un infarto puede impactar en el cerebro, pulmón, riñón o en tu corazón. Diagnosticarlo a tiempo puede salvarte la vida. Instituto de Salud Cardiovascular, un nuevo concepto al cuidado de tu salud vascular en Guadalajara. Bueno, pues hoy vamos a platicar con el doctor José Pascual Salas Llamas. Él es cardiólogo clínico intervencionista y bueno, vamos a platicar en relación a los infartos. Hay mitos, hay realidades, hay una serie de cuestionamientos, preguntas, creencias que tenemos. Y bueno, hoy vamos a despejar todas estas dudas y le invito pues para que usted también participe con aquellas pues supuestos que se dicen que favorecerán o ponen en riesgo nuestra función cardíaca. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Joel. Gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio. Pues bien, aquí estamos pues para resolver. Muchas gracias, doctor. Bueno, se dice que hoy hay más infartos, se ha incrementado más las tasas y los porcentajes que hace 20 años, etcétera. Sabemos que hoy hay procedimientos que ponen, desde luego, que ofrecen un mejor pronóstico a todos los pacientes infartados. Doctor, vamos a dirigir el tema hacia todas estas dudas, estas inquietudes, todos estos mitos y realidades. Ok, muy bien. Es verdad que hay más infartos, pero también la gente se salva más, tiene mejor evolución del infarto por toda la tecnología, adelantos, técnicas que se han mejorado. Entonces, actualmente yo creo que el infarto ha disminuido la mortalidad. Bien, doctor. Bueno, la primera pregunta que surge en relación a los mitos es de que si las enfermedades cardiovasculares son exclusivas del adulto mayor.
Pues no, eso es un mito, porque la realidad es prácticamente que vemos infartos en gente muy joven, gente ya hemos hecho angioplastías, cateterismos en gente que tienen 25, 28, 30 años, y esto se debe debido al aumento del uso de muchas sustancias, drogas, cardiopatías congénitas, carga genética, pero es totalmente un mito. El infarto puede ocurrir prácticamente desde los 20 años, aunque no sea la causa nada más la aterosclerosis, pero hay otras causas que pueden provocar un infarto. Bien, hago deporte con regularidad y se cree que se está fuera del grupo de riesgo. ¿Sucederá en alguna ocasión un infarto en este tipo de pacientes, doctor? Sí, también es frecuente. La gente deportista no está exenta de sufrir un infarto, no porque hagas deporte nunca te vas a infartar. Muchas de las veces hay un exceso de ejercicio, un exceso de esfuerzo, y este exceso, cuando tú tienes factores de riesgo relacionados, pues hay más estrés de la pared de la arteria, de la placa, es más vulnerable que esta placa se vaya a romper. Entonces la gente que está en riesgo tiene que hacerse un chequeo, pues para ver si con el ejercicio no está incrementando ese riesgo, porque muchas de las veces la gente hace ejercicio y ellos no saben que no deben de pasar más de un 85% de la frecuencia cardíaca máxima, y es como que el consumo de oxígeno del miocardio, a mayor consumo de trabajo, pues mayor consumo de oxígeno, y en gente que tenga factores de riesgo, pues es un factor de riesgo para sufrir cardiopatía isquémica. La frecuencia tiene que ver con la edad, con la actividad. ¿Hay alguna manera de poder saber cuál es mi frecuencia cardíaca, doctor? Sí, una forma segura es no pasar arriba del 85% del 100% que da tu corazón. Esto es muy útil, hacer una prueba de esfuerzo y ver cuál es esa frecuencia que se llama de seguridad. Para eso es muy útil las bandas, este reloj, el Polar. Hay muchas formas ya actualmente, hasta un gimnasio ya te subes al equipo, una elíptica, te da tu pulso, tu frecuencia cardíaca, y yo sí les recomiendo no ir más allá de un 85%, porque el consumo de ese oxígeno ya es por una vía no dependiente de oxígeno, y es cuando el corazón se puede ir dañando. Algunos teléfonos inteligentes, doctor, smartphones, por ejemplo, pues tienen algunas aplicaciones para checar la función cardíaca. Sí. ¿Son confiables? Yo he visto que en la consulta veo pacientes que me enseñan el teléfono, el celular, y traen un programa donde ponen el dedo y les mide el pulso. Yo he visto que es igual que un oxímetro, es muy confiable. Yo creo que esto puede ser de mucha utilidad. Lo malo es que al ir corriendo no te puedes parar, agarrar el teléfono y ver. Yo creo que en este caso es mejor traer una banda, algo que está fabricado para eso, y yo creo que es más seguro. Muy bien, doctor. Otra pregunta frecuente con respecto a lo que son los mitos y realidades. Bueno, tengo el colesterol bajo. ¿Estoy en riesgo de algún problema circulatorio que afecte mi corazón? Bueno, el que tenga el colesterol bajo tampoco está exento de sufrir un infarto. Hay muchos pacientes que las grasas están normales, pero a lo mejor son diabéticos, son hipertensos, tienen carga genética, tienen el gen de la homocisteína elevado. Es decir, hay más causas que pueden hacer que tenga riesgos para sufrir un infarto. No solamente es el colesterol, hay otros factores de riesgo coronarios que tienen importancia. Otra muy frecuente es: no tengo dolor, no hay infarto. Tampoco, eso es un mito. La realidad es que hemos visto pacientes que tienen infarto, llegan al consultorio, Joel, y le tomas un electrocardiograma y tú les dices que ya tuvieron un infarto. Ellos jamás han tenido dolor en el pecho. Eso se llama médicamente isquemia silente, que uno lo puede ver por un Holter de 24 horas. Y eso es más en pacientes diabéticos. Todos los diabéticos llegan a tener infartos sin que les duele el pecho, o son anginas atípicas, es decir, que el dolor no es típico en el pecho. Puede doler la boca del estómago, la espalda, el mentón, el cuello, pero muchas de las veces no tienen dolor de pecho. Otra de las muy comunes también, las enfermedades cardiovasculares son hereditarias. Eso es frecuente, es cierto, es totalmente cierto. Hay que darle mucha importancia a la carga genética de la familia. Yo tengo algunos pacientes que el hermano, el otro hermano, el primo, el papá, hay familias que no han superado los 65, 70 años, todos mueren de infarto, y la carga genética es importante, tiene una penetrancia hasta de un 20-30% de que la carga isquémica se herede, ¿no? Esto es totalmente cierto. Pero el factor, los hábitos adquiridos también ponen en riesgo, ¿no, doctor? Sí, aquí es importante recalcar que cuenta la carga genética, pero si tú le sumas el que tengas diabetes, obesidad, el que fumes, pues todavía esto aumenta más el riesgo para sufrir un infarto. Si ya sufrí un infarto, es difícil que me vuelva a dar.
Pues eso es totalmente falso. Si tú sufres un infarto, tienes más riesgo de sufrir otro. Hay mayor incidencia, más... Hay mayor incidencia y primeramente muchos estudios en el mundo están hechos para ver el reinfarto, ¿sí? Hay algo que se llama MACE, que son eventos cardíacos mayores, y todos los estudios están hechos a 30 días, un mes, 3 meses, 6 meses. Es diferente, pero el seguimiento, un paciente con un infarto, el riesgo es que tenga otro. Entonces es más susceptible el infartado que se reinfarte. Por eso el infartado hay que cuidar los factores de riesgo y prevenir otro infarto. Y es más, la misma arteria que a lo mejor se trató de abrir, se abrió, se hizo una angioplastia coronaria, se puso un stent, hay que cuidar el riesgo de trombosis de ese mismo vaso, de esa misma arteria. Quiere decir, doctor, que si ya sufrí un infarto, como en mi caso, por ejemplo, los cuidados preventivos, etcétera, ¿van a disminuir el riesgo únicamente? Disminuyen el riesgo y son muy importantes para detener la progresión de la aterosclerosis, no nada más en ese vaso, sino en el resto de las coronarias. Lo importante es detener la progresión y la inflamación dentro de las coronarias. O sea, ya hubo daño, eso es irreparable, lo que pone pues en lo que hace más susceptible un infarto. Así es. Bien, doctor. A ver, otra de las preguntas o muy frecuentes que tenemos por aquí son sobre la temperatura, ¿no? El frío. El frío, si es también predisponente de un infarto. El frío sí predispone, pues en temporadas de invierno aumenta el índice de infartos, hay mayor vasoconstricción en las arterias coronarias, esto hace que las placas, las personas que ya tienen isquemia, pues tiendan o que aumente el riesgo de lo que es el infarto. Otro frecuente es al despertar, el infarto es más frecuente entre las 6 y 12 de la mañana. Esto es debido porque aumenta la presión arterial, aumenta la secreción de catecolaminas, aumenta el tono simpático por la mañana. Es decir, que hay muchas características que predisponen a que el infarto sea más frecuente en zonas pues templadas, en temporadas de invierno, por la mañana. Eso es totalmente cierto. A ver, doctor, esta pregunta, y para los jóvenes, para que pongan mucha atención, las bebidas energéticas. Hay varias bebidas energéticas en el mercado que se cree pudieran ser factor. Sí, las bebidas energéticas, totalmente cierto, ¿no? De hecho, en algunos países han cambiado lo que es la cantidad de cafeína, de taurina, de todo lo que le ponen a las bebidas, porque había mucho índice de infarto. Entonces actualmente hay muchas marcas, pero todas las bebidas energéticas sí predisponen, porque va a aumentar la presión, aumenta la frecuencia cardíaca. Ya hablamos que al aumentar la frecuencia cardíaca pues hay más consumo de oxígeno, y en todos los pacientes jóvenes pues que tengan factores de riesgo asociado a otras drogas. Es peor cuando van a un lugar y esta bebida energética la consumen con alcohol. Todavía esto es más riesgo para que tengan un infarto, los pacientes jóvenes. No todo es aterosclerosis, puede haber espasmo coronario en una arteria, se espasma, el flujo no va más allá, el flujo es lento y es igual que tengan un infarto. Y a lo mejor el pronóstico es mejor, pero ya es un infarto y es un daño al corazón. Una alta actividad sexual como mito o realidad, una alta función sexual beneficia al corazón. Pues hay varias cosas por ahí, pero pues yo creo que todo con moderación es bueno, pero hay mucha gente que hace una actividad muy vigorosa, eso aumenta, más también cuando... Aquí lo importante es conocer si tú tienes factores de riesgo. Si tú no tienes factores de riesgo, no tienes diabetes, hipertensión, dislipidemia, no eres obeso, no fumas, pues tendrás buena condición física y en el momento de la actividad sexual tú puedes aguantar pues, lo que te dé el cuerpo. Tú vas a tolerar y ese consumo de oxígeno no va a ir más allá de algo que ya te haga daño. Lo malo es cuando tú tienes factores de riesgo, te tomas la píldora, te tomas el Viagra o alguna otra pastilla y tú ya estás, pues ahora sí que estás haciendo un esfuerzo extra a ese corazón y eso va a ser un factor de riesgo para un infarto porque es un esfuerzo que tu corazón no es capaz de tolerar y en ese momento pues hay liberación de muchos neurotransmisores, sustancias, liberación de catecolaminas, el aumento de la presión arterial, pues todo esto aumenta el riesgo para sufrir un infarto. Bueno, entonces ese es el mito, ¿verdad? De que si se tiene pues el riesgo en la actividad sexual, no disminuye, no favorece al corazón, sí pone en riesgo al actor, ¿verdad, doctor? Si no claro. si no se hace un estudio a esa edad. Así es. Yo pienso que más bien está el riesgo en la actividad sexual en un adulto que lo contrario. Sí, así es. Por tal, la actividad sexual no es un riesgo, quiero aclarar, eso no es un riesgo la actividad sexual. El riesgo es quien tenga factores de riesgo.
Es como el paciente que se infarta. Un mito es cuándo puedo iniciar la actividad sexual. Hay pacientes que antes del egreso lo ideal es hacer una prueba de esfuerzo para ver su capacidad física, para ver cómo está, iniciar la rehabilitación cardíaca, pero generalmente una semana, 10 días después de un infarto, tú puedes iniciar tu actividad sexual sin ningún problema. La píldora para la disfunción, y de una vez colamos aquí la pregunta, doctor, de los anabólicos y todo este tipo de sustancias en los gimnasios, por ejemplo. La píldora, generalmente mientras no estés tomando nitritos o no seas alérgico al medicamento, no hay que combinarla, la píldora, me refiero al sildenafil, no hay que combinarla con nitratos, isosorbide, porque eso va a ocasionar una hipotensión importante y pues inclusivemente puedes perder el conocimiento, puedes desmayarte. No hay que combinar estos dos medicamentos. Me refiero a nitratos, parche, nitroglicerina, todo este tipo de medicamentos. Y por lo otro, los anabólicos pues sí son malos, aumentan la presión arterial, ocasionan más liberación de catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca y pues es un factor de riesgo, es parecido a lo que son las bebidas energéticas. Entonces lo ideal es no tomar. Hay gente que utiliza muchos esteroides, esto aumenta la presión arterial, aumenta la glucosa y aumenta ciertas sustancias que van a provocar una inflamación. Tú a un paciente le mides niveles de leptina, niveles de sustancias, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, y son sustancias que nos hablan que en el cuerpo hay una inflamación. Entonces todas estas sustancias predisponen pues para un infarto al miocardio. Bueno, esto es en su conjunto, vamos, una serie de inquietudes en relación a los mitos y realidades, ¿no? Lo cierto es de que los factores de riesgo siguen siendo los mismos, doctor: la obesidad, la hipertensión, altos niveles de colesterol o dislipidemias y otros nuevos factores que se han ido agregando. Sí, ¿no? Aquí lo importante es ver qué pacientes son vulnerables para un infarto. Todos los que tengan factores de riesgo coronarios, hipertensión, diabetes, dislipidemia, homocisteína elevada, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, carga genética, todos estos factores, Joel, hay que cuidarlos y estar atentos, conocer su riesgo para cualquier exposición que tengan, pues ellos sepan pues qué riesgo pueden tener y evitar siempre un infarto. Doctor, yo tengo para el público este regalo de exploración, un chequeo, una valoración de nuestro riesgo vascular, porque esto no solamente es ir o hacer un diagnóstico de un infarto al corazón, sino que es al cerebro, a las extremidades, al pulmón. Sí, hay que recordar que la aterosclerosis es sistémica, es difusa, no se localiza solamente en el corazón. O sea, la aterosclerosis puede estar en el cerebro, en cualquier arteria del organismo podemos tener aterosclerosis. Pues tengo este regalo, le decía, este chequeo cardiovascular con esta promoción especial. Bueno, usted vea lo que se ofrece en este grupo de diagnósticos: es exploración física, electrocardiograma, la prueba de esfuerzo. Esto, doctor, que me parece interesante, que es el USG Doppler de miembros inferiores. Sí, ese es un Doppler, un ultrasonido para ver el flujo arterial de las piernas en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen claudicación, que se fatigan al caminar. Esto es importante en pacientes que tienen problemas de circulación periférica. Es algo sencillo, muy fácil de hacer en el consultorio, y esto nos ayuda para ver cómo está el flujo en miembros inferiores. Pues mire, logramos el programa Su Salud junto con el Instituto Cardiovascular pues hacer este tipo de revisión para que todos ustedes pues tengan la opción de acercarse a todo este tipo de chequeos para valorar su riesgo cardiovascular. Le invito para que marque estos teléfonos 3648-3421 y 3610-1538, apenas 1,200 pesos, y se incluyen todos los estudios que está usted viendo aquí en pantalla, que es obviamente la exploración física, electrocardiograma y pues obviamente la consulta. Es algo muy accesible, realmente el precio es algo simbólico, pero lo que se trata es crear conciencia en la sociedad, en la gente, que se acerque, quien tenga factores de riesgo coronarios, pues que sepa cómo está su riesgo coronario y cardiovascular. Muchísimas gracias, doctor. Por nada, al contrario. Doctor José Pascual Salas Llamas, cardiólogo clínico intervencionista del Instituto de Salud Cardiovascular, por habernos acompañado y despejar todas estas inquietudes. Muchas gracias. Un placer. Vamos a la pausa comercial. Regreso con usted aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas.
Surge un nuevo concepto en el occidente en prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Instituto de Salud Cardiovascular, a la vanguardia con tecnología de punta para el cuidado y tratamiento de la salud vascular. Un infarto puede impactar en el cerebro, pulmón, riñón o en tu corazón. Diagnosticarlo a tiempo puede salvarte la vida. Instituto de Salud Cardiovascular, un nuevo concepto al cuidado de tu salud vascular en Guadalajara.